SECPRO, versiones del presupuesto. Consideraciones previas. Este material le permitirá visualizar y descargar las versiones de presupuesto aprobadas por el supervisor de UT respecto a cambios de costos, cronogramas físicos y de cronograma de adquisiciones. Por consiguiente, deberá considerar lo siguiente: contar con conexión a Internet. Segundo, contar con la base de datos del proyecto con la información actualizada. Pasos para visualizar y descargar las versiones del presupuesto. En la barra de herramientas del SECPRO vamos a darle clic en el módulo de planificación, un clic. Y en el formulario de programación vamos a darle clic al proyecto de interés. En la caja de herramientas del formulario vamos a darle clic en solicitudes de cambio del presupuesto y cronogramas, clic. Y a continuación se mostrará el formulario ya de análisis del presupuesto. Como nos interesa ver el listado de las versiones de presupuesto, vamos a darle clic en la segunda pestaña de versiones de presupuesto. Vamos a poder visualizar la lista de las versiones de presupuesto ya aprobadas por el supervisor de la unidad territorial, donde en esta lista vamos a poder visualizar el número de la versión de presupuesto aprobada generada en forma correlativa, el responsable, la descripción, a qué tipo de cambio corresponde, si corresponde al tipo de cambio que corresponde a costos, ¿no?, aportes o cronogramas, la fecha de la versión, ¿no?, el check si está aprobado y la fecha de aprobación y la cantidad de cambios detectados. Bien, para poder actualizar este listado necesitamos conectarnos a Internet y darle clic en este botón de descarga el listado de versiones, un clic. Y de esta forma se actualizará el listado de las versiones de presupuesto del proyecto. Asimismo, para que usted pueda descargar una versión de presupuesto, la que usted prefiera, por ejemplo, para descargar la versión número 6, que corresponde a la aprobación del 31 de enero del 2022, que significa que a partir de esa fecha en adelante, todas las rendiciones tenían que haberse presentado con esta versión hasta que exista otra versión de presupuesto aprobada. La siguiente versión de presupuesto, que desde la 6 pasa a la 7, ¿no? La versión 7 ha sido aprobada el 5 de junio, lo cual significa que las rendiciones de enero, febrero, marzo, abril y mayo deberían enviarse o presentarse con la versión de presupuesto número 6. Y a partir del periodo de junio en adelante, hasta que exista otro cambio de versión de presupuesto, se deberá trabajar con la versión número 7. Hasta un mes o hasta el periodo anterior de la última aprobación, que sería hasta septiembre, porque a partir de octubre en adelante se debería trabajar con esta versión número 8. Para poder descargar, por ejemplo, la versión número 6 de presupuesto, basta con seleccionarla, luego darle clic en el botón de descarga de la versión del presupuesto seleccionada, clic. Y al momento de darle un clic, vemos que en la parte inferior en configuración se está descargando toda la data, ¿no? Hasta que finalmente se muestre un aviso donde nos preguntan: ¿desea reemplazar el presupuesto descargado en la versión 6 al presupuesto actual del SECPRO? Considerando que la versión actual del SECPRO es la que generalmente, cuando uno descarga una base de datos, siempre se descarga la última versión del presupuesto, que en este caso sería la versión número 8. Entonces, como yo quiero visualizar la versión 6, porque tengo que levantar las observaciones, por ejemplo, de enero, febrero, marzo, hasta junio, entonces necesito trabajar con esta versión 6, para el cual confirmo y le doy un clic en el botón que sí, para descargar la versión número 6. Y una vez descargada la versión 6, nuevamente vamos aquí al botón de planificación, al módulo de planificación, un clic, y luego en el módulo de programación seleccionamos el proyecto de interés y luego vamos al presupuesto, dándole clic en este botón de presupuesto de la caja de herramientas. Y de esta forma, en la parte superior, encima del botón de estructura presupuestal, ya podemos ver que estamos viendo o visualizando ya la versión de presupuesto número 6. Y si quisiéramos visualizar la versión última, del presupuesto aprobada, tendríamos que descargar nuevamente la versión de presupuesto,
que en este caso sería la versión 8. Doble clic nuevamente, o si no, un clic y luego descargar la versión de presupuesto. Vamos a esperar y luego le damos clic en el botón para confirmar la descarga. Una vez ya descargada para el proyecto de interés, vamos a cerramos, nuevamente planificación y seleccionamos el proyecto, luego nos vamos al presupuesto y vemos que efectivamente ya estamos nuevamente con la versión número 8. Conclusiones. Es importante verificar con qué versión de presupuesto se han generado los reportes de los avances físicos y financieros, así como el de resumen de estado financiero, reportes que se generaron desde el SEC. Es importante ver que exista la consistencia respecto a estas versiones de presupuesto, tanto de los reportes generados con las fichas de rendición que generará el liquidador.